El gran día había llegado. María despertó con una mezcla de emoción y nervios que le hacía temblar las manos. Había esperado tanto tiempo para ese momento, para ese sí que cambiaría su vida para siempre. Se miró al espejo, ajustó su vestido blanco y sonrió, tratando de calmar un corazón que latía con fuerza. La iglesia estaba decorada con flores blancas y luces suaves, y las sillas estaban llenas de familiares y amigos que compartían su alegría. Todo parecía perfecto, pero nadie imaginaba que en solo minutos, todo cambiaría de forma inesperada. María caminó por el pasillo principal con la mirada fija en Carlos, el hombre que había elegido para compartir su vida. Su sonrisa iluminaba el lugar, y podía sentir la calidez de las miradas que la acompañaban. Pero al llegar al altar, algo extraño sucedió. Carlos no lucía como de costumbre. Su rostro estaba serio, sus manos temblaban ligeramente, y una sombra de duda parecía oscurecer sus ojos. María sintió un escalofrío, pero intentó convencerse de que solo eran nervios del momento. El sacerdote comenzó la ceremonia, y cuando llegó el momento de que Carlos hablara, el silencio se apoderó de la iglesia. Todos los ojos estaban puestos en él. Entonces, con una voz que apenas podía contener la emoción, Carlos pronunció palabras que nadie esperaba: «No puedo seguir adelante con esto». Un murmullo recorrió la sala. María sintió como su corazón se detenía por un segundo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué lo decía ahora? Los segundos parecieron horas. María buscó en la mirada de Carlos una explicación, un gesto, una señal, pero no encontró nada. Su sonrisa desapareció, reemplazada por la confusión y el dolor. Los invitados estaban en shock. Algunos se cubrieron la boca, otros miraban a Carlos con incredulidad. La atmósfera, que hasta hace un momento había estado llena de esperanza y felicidad, ahora estaba cargada de tristeza y tensión. María quiso hablar, pedir una explicación, saber qué había cambiado, pero las palabras no salían de su boca. Carlos bajó la cabeza, evitando mirarla, y lentamente se dio la vuelta. Sin una palabra más, abandonó el altar y se dirigió hacia la salida. La novia quedó sola, rodeada de miradas incrédulas y un silencio pesado que parecía llenar cada rincón de la iglesia. En ese instante, María sintió que todo su mundo se desmoronaba. Había imaginado este día durante años, y ahora estaba siendo destruido frente a todos. No solo sentía el rechazo de Carlos, sino también la humillación de que su historia de amor terminara así, en un lugar donde todo debía ser felicidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ella trató de mantenerse fuerte. Se aferró a la idea de que tal vez había una explicación, que esto no podía ser el final. Caminó lentamente fuera de la iglesia, sintiendo el peso de cada mirada, cada suspiro y cada cuchicheo. Afuera, el sol parecía más brillante y cruel al mismo tiempo, como si el mundo siguiera girando sin importarle su dolor. María se refugió en un banco del jardín frente a la iglesia. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero ella apenas la sentía. Cerró los ojos y respiró profundo, tratando de encontrar paz en medio del caos. ¿Cómo seguir adelante después de algo así? ¿Cómo confiar de nuevo en el amor cuando el hombre que prometió amarla la había dejado sola en el altar? Mientras el reloj avanzaba y las sombras se alargaban, María comprendió que ese día sería inolvidable, no por la felicidad que había esperado, sino por la tristeza y la confusión que ahora la acompañaban. Sin embargo, algo dentro de ella aún resistía, una pequeña chispa de esperanza que no quería extinguirse, aunque no sabía cómo ni cuándo podría volver a encenderse. Carlos caminaba lentamente por el pasillo de la iglesia, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. No podía creer lo que acababa de hacer, pero en su corazón había una duda que no podía ignorar. Sabía que estaba rompiendo el sueño de María,
pero también sentía que continuar con aquella boda sería una mentira para ambos. Sus manos sudaban, y cada paso se le hacía más difícil que el anterior. María, todavía en el altar, intentaba comprender. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar alguna señal de por qué Carlos había cambiado de opinión en el último instante. ¿Había sido un error? ¿Había alguien más? Pero las respuestas no llegaban. Solo quedaba el silencio pesado, casi insoportable. Entre los invitados, algunos susurraban con incredulidad, otros simplemente se miraban sin saber qué decir. Había personas que nunca habían visto algo así en una boda. La atmósfera se había transformado en un nudo de tensión y tristeza que parecía crecer con cada segundo. María respiraba profundamente, tratando de calmar el temblor de su cuerpo. Se preguntaba cómo era posible que todo aquello pasara justo ahora, cuando tanto había soñado con ese día. Quiso levantarse y correr tras Carlos, pedirle que hablara, que explicara qué estaba pasando, pero la vergüenza y el dolor la paralizaron. De repente, sintió una mano suave en su hombro. Era su madre, quien con lágrimas en los ojos le susurró palabras de consuelo. Hija, pase lo que pase, recuerda que eres fuerte. Esto no define quién eres ni lo que mereces. María asintió lentamente, pero en su interior la tristeza seguía creciendo. Carlos llegó a la puerta de la iglesia y se detuvo un momento, mirando hacia atrás. Vio a María, con el rostro bañado en lágrimas, y algo en su pecho se rompió aún más. Quiso decir algo, pedir perdón, pero las palabras se negaban a salir. En vez de eso, giró y salió, dejando atrás el altar, la iglesia, y a todos los que esperaban un final feliz. Mientras Carlos se alejaba, María escuchó un susurro entre los invitados. ¿Por qué ahora? ¿Qué habrá pasado? Nadie tenía respuestas, y eso solo aumentaba el misterio y la tristeza del momento. María se quedó sola en el altar, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos. La gente comenzó a levantarse lentamente, tratando de encontrar una forma de consolarla, pero ella se sentía atrapada en una burbuja de dolor que nadie podía atravesar. De pronto, su mejor amiga se acercó y la tomó de la mano con firmeza. Vamos, María, no estás sola. Estamos contigo. Pero aunque esas palabras eran un bálsamo, no podían borrar el dolor ni la sensación de abandono que la había invadido. Afuera, el cielo empezó a nublarse, y una ligera brisa trajo consigo el olor a lluvia. Era como si la naturaleza misma compartiera su tristeza. María miró hacia la ventana, deseando que el tiempo se detuviera para poder procesar lo que acababa de suceder. Pasaron los minutos, y el murmullo en la iglesia se convirtió en un suspiro colectivo. Algunos invitados se acercaron a María para darle un abrazo, mientras otros simplemente se quedaban en silencio, respetando su dolor. Ella sentía que había perdido mucho más que una boda. Había perdido la seguridad en sus sueños y en el hombre que juró amarla. Pero, en medio de ese dolor profundo, una pequeña voz dentro de ella le recordaba que la vida continúa, que el amor verdadero no siempre es perfecto ni llega cuando uno lo espera. Con el corazón dolido, María decidió salir de la iglesia. Necesitaba aire, espacio para pensar y quizás, solo quizás, encontrar una luz en medio de la oscuridad. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, el eco de sus pasos resonaba en sus oídos como un recordatorio de que algo había terminado, pero también que algo nuevo podría comenzar. Al abrir la puerta, la fresca brisa la envolvió. Miró al cielo, que ahora amenazaba con lluvia, y cerró los ojos por un instante. Sabía que aquella tarde quedaría marcada para siempre en su memoria, pero también sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque el camino fuera incierto y doloroso. María salió de la iglesia con pasos lentos y pesados, sintiendo como cada latido de su corazón dolía más que el anterior. Afuera, el mundo seguía su ritmo normal,
ajeno a la tormenta que se había desatado en su interior. La gente que pasaba por la calle la miraba con curiosidad o con lástima, pero ninguno podía entender realmente lo que ella estaba viviendo en ese instante. Las lágrimas brotaban sin control mientras se apoyaba en la pared fría de la iglesia. Pensaba en todos los planes que había hecho con tanto amor. La casa que soñaban, los hijos que imaginaron, las promesas susurradas en noches de luna llena. Todo se había desvanecido en segundos, como arena que se escapa entre los dedos. Intentó llamar a Carlos, pero su teléfono no tenía respuesta. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer cuando más lo necesitas?, se preguntó con rabia y tristeza. La desilusión la golpeaba fuerte, pero también un miedo profundo al futuro incierto que ahora debía enfrentar sola. A su alrededor, los murmullos se transformaron en un ruido lejano. Solo quería silencio para pensar, para llorar, para entender. Se sentó en un banco cercano, mirando las hojas caídas y el cielo gris que amenazaba con romper en lluvia. Sentía que cada gota de ese cielo podía ser su propia tristeza cayendo sobre ella. De repente, escuchó una voz familiar. Era Ana, su mejor amiga desde la infancia, que llegó corriendo con los ojos llenos de lágrimas. María, no puedo creer lo que pasó. Estoy aquí para ti, siempre. Ana la abrazó con fuerza, y por un momento, María se permitió sentir el calor de ese abrazo que parecía protegerla del frío que la invadía. Pero aunque Ana estaba allí, la soledad seguía siendo un peso enorme en su pecho. María sabía que tendría que enfrentar mucho más que la tristeza. Las preguntas de la familia, las miradas de lástima de algunos amigos, la incertidumbre sobre qué hacer ahora con su vida. En ese momento, un susurro en su mente le recordó algo importante. No eres solo la novia que fue rechazada. Eres una mujer fuerte, que merece un amor verdadero. Esa idea le dio un pequeño respiro, una chispa de esperanza entre tanta oscuridad. Mientras caminaba de regreso a casa con Ana, recordó las palabras que Carlos le había dicho días antes en una discusión. No estoy seguro de lo que quiero. Ahora, esas palabras resonaban con un significado distinto, llenas de dudas y arrepentimientos. Esa noche, al cerrar la puerta detrás de ella, María se encontró sola con sus pensamientos. Miró su vestido de novia colgado en el armario, como un recuerdo silencioso de lo que pudo haber sido. Pensó en su futuro y en cómo tendría que reconstruirlo paso a paso, sin la persona que había imaginado a su lado. Pero mientras la tristeza la invadía, también había una determinación nueva. No dejaría que aquel día definiera toda su vida. Sabía que merecía algo mejor, que el amor verdadero no se trataba solo de promesas en un altar, sino de respeto, confianza y compromiso real. En medio de la noche, mientras la lluvia finalmente comenzó a caer suavemente, María cerró los ojos y se permitió soñar otra vez. No con el pasado roto, sino con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Porque a veces, las mayores pruebas son las que nos preparan para las historias más hermosas. María despertó al día siguiente con el corazón pesado, pero con una determinación nueva que no había sentido antes. Sabía que debía enfrentar el mundo, enfrentar las preguntas, los comentarios y sobre todo, su propio dolor. Se vistió con calma y miró su reflejo en el espejo. Allí estaba, una mujer herida pero fuerte, lista para seguir adelante aunque no supiera exactamente cómo. Salió de su casa y caminó por las calles del barrio, dejando que el aire fresco despejara un poco su mente. La gente la saludaba con cierta timidez. Algunos mostraban compasión, otros curiosidad, pero ella apenas respondía. No quería palabras vacías, solo necesitaba tiempo para sanar y pensar. Mientras avanzaba, recordó las palabras de su madre la noche anterior. El amor verdadero nunca se rinde, y tú tampoco debes hacerlo. Esas palabras resonaban en su interior como un mantra,
impulsándola a no dejarse vencer por la tristeza. Sabía que el camino sería largo, pero también que no estaba sola. Decidió llamar a sus amigas más cercanas para reunirlas esa misma tarde. Quería compartir con ellas lo que sentía, dejar que sus voces y sus abrazos le dieran fuerza. Sentarse con personas que la conocían de verdad le parecía un bálsamo para el alma. Así, en medio del dolor, encontró un refugio en la compañía sincera. Durante la reunión, María escuchó historias de amor y desamor, de luchas y victorias, que la hicieron entender que no estaba sola en su experiencia. Sus amigas le recordaron que muchas veces, el destino nos pone pruebas difíciles para mostrarnos caminos que no habíamos considerado. Ella empezó a ver la situación con una perspectiva diferente, como una oportunidad para crecer y descubrirse a sí misma. Por la noche, ya en su casa, María escribió en su diario todo lo que había sentido y pensado. Plasmar sus emociones en palabras le ayudó a ordenar sus ideas y a enfrentar el vacío que Carlos había dejado. Sabía que tenía que perdonar, no por él, sino por ella misma, para liberar su corazón y poder seguir adelante. Al día siguiente, decidió salir a caminar sola por el parque cercano. Mientras observaba a las parejas pasear, a los niños jugar y a los ancianos sentados en los bancos, comprendió que la vida seguía su curso natural, con sus ciclos de alegrías y tristezas. Ella también formaba parte de ese flujo y debía encontrar su lugar en él. De repente, un sonido de motor la hizo girar la cabeza. A lo lejos, un auto de lujo se detuvo frente a la iglesia donde todo había ocurrido. De él bajó un hombre que María reconoció al instante. Javier, un amigo de toda la vida, una persona que siempre había estado en su vida, pero nunca en el centro de su atención. Javier caminó hacia ella con una sonrisa cálida y una mirada sincera. No había palabras grandilocuentes, solo un gesto simple que le hizo sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. Ese momento fue el inicio de algo nuevo, una oportunidad para que María volviera a confiar en el amor desde otra perspectiva. Mientras Javier se acercaba, María sintió como una mezcla de miedo y esperanza la invadía. Sabía que debía tomarlo con calma, sin apresurarse, pero también estaba dispuesta a abrir su corazón de nuevo. Porque a veces, después de la tormenta más fuerte, llega la calma que renueva la vida. Esa noche, antes de dormir, María cerró los ojos y respiró profundo. Pensó en todo lo que había vivido y en lo que aún estaba por venir. Sabía que no sería fácil, pero también que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Y, sobre todo, entendió que el verdadero amor es aquel que llega cuando menos lo esperas y que vale la pena esperar. Javier bajó del auto de lujo con paso firme, pero con el corazón acelerado. Había visto a María salir de la iglesia, devastada y sola, y no pudo quedarse indiferente. Había esperado el momento correcto para acercarse, pero la realidad le mostró que ese momento era ahora, sin tiempo que perder. Caminó hacia ella con una mezcla de nervios y determinación, consciente de que aquel encuentro podía cambiarlo todo. María levantó la vista al escuchar los pasos, y al verlo sintió un torbellino de emociones. Sorpresa, confusión, pero también una chispa de esperanza que no esperaba. Javier siempre había estado cerca, pero nunca de esa manera. Sus palabras, su mirada, su presencia ahora tenían un peso diferente, más intenso, más real. Él se detuvo frente a ella y, con voz suave pero segura, le dijo: «María, sé que hoy no ha sido un día fácil. Sé que te han lastimado, y no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que yo sí quiero casarme contigo. No por un impulso, sino porque te conozco, te respeto y te admiro. Siempre he estado aquí, esperando que me permitas estar a tu lado de verdad». María sintió que el mundo se detenía por un instante. No esperaba esas palabras, ni esa sinceridad que la tocaba profundamente. Por primera vez en horas,
sintió que podía respirar sin el peso del dolor aplastándola. Javier no ofrecía promesas vacías ni ilusiones imposibles. Ofrecía algo real, tangible, construido con el tiempo y la confianza. Ella bajó la mirada, sintiendo las lágrimas que amenazaban con caer nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de tristeza sino de alivio y quizá, un poco de esperanza. ¿Y si no estoy lista?, murmuró, casi para sí misma. Él sonrió con ternura y tomó su mano. No tienes que estar lista hoy. Solo quiero que sepas que aquí estaré, sin prisa, sin presiones. Quiero caminar a tu lado, paso a paso. Mientras hablaban, a su alrededor, algunas personas empezaron a acercarse, susurrando y mirando con asombro. Pero María y Javier no parecían notarlo. En ese momento, el mundo se redujo a ellos dos, a una conexión que parecía sanar heridas y abrir puertas cerradas. Javier le contó que siempre había sentido algo especial por ella, pero nunca quiso forzar las cosas. Siempre respetó sus tiempos y decisiones. Pero hoy, después de ver lo que había ocurrido, sintió que era el momento de ser valiente y mostrarle lo que sentía de verdad. María recordó tantos momentos compartidos, tantas risas, secretos y confidencias que habían tejido un vínculo invisible pero fuerte. Quizá ese era el amor verdadero, no siempre el que brilla con fuegos artificiales, sino el que permanece constante y firme en las pequeñas cosas. El cielo comenzó a despejarse y algunos rayos de sol iluminaron sus rostros. Era como si la naturaleza misma aprobara ese nuevo comienzo, dándoles una señal de que la vida seguía adelante, con promesas de días mejores. Sin darse cuenta, María apretó la mano de Javier, aceptando esa nueva oportunidad sin saber aún qué camino tomarían juntos. Pero estaba dispuesta a descubrirlo, a dejar que el tiempo y el amor fueran los que marcaran el rumbo. Javier la invitó a sentarse en un banco cercano, y juntos contemplaron el parque, el ruido lejano de la ciudad, y ese instante en que todo parecía posible otra vez. María sabía que no sería fácil olvidar lo ocurrido, pero también que había encontrado a alguien que realmente quería luchar por ella, por ellos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, María sintió una paz que no había sentido en días. Agradeció ese momento, esa compañía, y la promesa silenciosa de que aún podía creer en el amor. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida te regala una segunda oportunidad que vale la pena aprovechar. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, y María volvió a su casa con el corazón un poco más ligero. Aunque las heridas seguían ahí, la conversación con Javier había encendido una esperanza que creía perdida. Se sentó frente a la ventana, mirando las luces parpadeantes de la calle, y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Recordó cada palabra que Javier le había dicho, cada gesto lleno de sinceridad. Por primera vez en semanas, sintió que alguien la entendía sin juzgarla, alguien que no la veía como una novia rechazada, sino como una mujer valiente que merecía amor verdadero. Esa idea le llenó de una fuerza inesperada. Mientras reflexionaba, recibió un mensaje de Carlos. Su corazón se detuvo un instante. ¿Por qué ahora? ¿Qué querría decir después de todo lo que había pasado? Dudó, miró el teléfono y finalmente decidió abrir el mensaje. Carlos pedía disculpas, explicaba que había tenido miedo, dudas que no supo manejar, y que lamentaba profundamente haberla dejado así. Pero también decía que respetaba su decisión y que quería que fuera feliz, aunque no fuera con él. María leyó esas palabras con una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente, cerró el teléfono y decidió no responder. Sabía que merecía algo mejor que excusas tardías. Su futuro no estaba atado a alguien que no pudo enfrentar sus propios miedos. Ahora tenía que pensar en ella, en su felicidad, y en las nuevas puertas que se estaban abriendo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Por un lado,
la tristeza que aún punzaba el alma. Por otro, la alegría tímida de las pequeñas cosas que la hacían sonreír. Sus amigas estuvieron siempre presentes, apoyándola y recordándole que no estaba sola. María comenzó a salir más, a reencontrarse con sus hobbies y a redescubrir lo que la hacía feliz. Javier, por su parte, respetaba sus tiempos. No presionaba, solo enviaba mensajes cortos, llamadas ocasionales, y gestos que demostraban su interés sincero sin invadir su espacio. Esa paciencia fortalecía la confianza de María y hacía que poco a poco se abriera de nuevo a la idea de amar. Una tarde, Javier la invitó a tomar un café en un lugar tranquilo. Allí, entre risas y charlas ligeras, María sintió que recuperaba algo que había perdido, la capacidad de disfrutar el presente sin miedo al pasado. Javier no intentaba reemplazar nada, solo caminar a su lado. Pero la vida tenía sus propias sorpresas. En una reunión familiar, Carlos apareció inesperadamente. Su mirada buscó a María entre la gente, pero ella estaba rodeada de amigos y Javier, y se sentía protegida por esa nueva red de apoyo. Carlos intentó acercarse, pero María lo miró con firmeza y con la tranquilidad de quien sabe que el pasado no define su destino. Carlos se retiró sin decir más, comprendiendo que había perdido algo valioso para siempre. María, en cambio, sonrió por dentro. Había cerrado una puerta, pero otras se abrían con promesas de amor real y respeto. En los días siguientes, Javier y María continuaron acercándose sin prisas, construyendo un vínculo sólido basado en la confianza y la honestidad. María aprendió a perdonar, no para olvidar, sino para liberarse y poder amar plenamente otra vez. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde todo comenzó, Javier tomó la mano de María y le dijo: «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero descubrirlo contigo». María sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de una nueva oportunidad. El camino no sería fácil, eso lo tenían claro, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso, con la certeza de que el amor verdadero no se rinde ante la adversidad. María sentía que, poco a poco, la tormenta en su interior comenzaba a disiparse. Cada día junto a Javier era un paso hacia una vida que no había imaginado, pero que ahora abrazaba con esperanza. Sin embargo, no todo era fácil. Los recuerdos de Carlos y aquella boda que nunca fue, a veces volvían como sombras persistentes, recordándole lo frágil que puede ser la felicidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, María le confesó a Javier lo difícil que era dejar atrás el pasado. «A veces siento que llevo una mochila llena de heridas que no sé cómo soltar», dijo con la voz quebrada. Javier la miró con ternura y apretó su mano. «No tienes que cargar sola ese peso. Estoy aquí para ayudarte, para caminar contigo, no para juzgarte». Esa honestidad fortaleció su relación, y María empezó a abrirse más, compartiendo sus miedos y sueños. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía avanzar del todo sin cerrar ciertos capítulos pendientes. Sentía que aún debía enfrentar a Carlos, no por venganza o reproche, sino para encontrar paz y liberarse definitivamente. Una mañana, decidió llamarlo. Cuando escuchó su voz al otro lado de la línea, su corazón se aceleró. Lo invitó a encontrarse en un café neutral, un lugar tranquilo donde pudieran hablar sin prisa ni espectadores. Carlos aceptó, con un tono que mezclaba nervios y expectativa. Al verse, la tensión fue palpable. Pero después de unos minutos, la conversación comenzó a fluir con sinceridad. Carlos explicó sus miedos, sus dudas que nunca supo expresar a tiempo, y cómo había sentido que no era capaz de ser el hombre que María merecía. María escuchó, sin interrumpir, dejando que cada palabra calara en su corazón. Cuando él terminó, ella tomó una profunda respiración y dijo: «Gracias por ser honesto, Carlos.
Eso era lo que necesitaba escuchar para poder seguir adelante. No guardo rencores, solo deseo que ambos encontremos la felicidad, aunque sea en caminos diferentes. Carlos asintió, con los ojos brillosos. Lo mismo deseo para ti, María. Ojalá puedas encontrar ese amor verdadero que tanto mereces. Al salir del café, María sintió una libertad nueva, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que el pasado seguiría siendo parte de su historia, pero ya no le definiría ni impediría su felicidad. Volvió a casa con una sonrisa tímida, y al abrir la puerta, encontró a Javier esperándola con una taza de café y una mirada llena de cariño. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Ella se acercó y lo abrazó fuerte. Libre, respondió, sintiendo que esa palabra encerraba todo lo que había vivido. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños gestos, risas compartidas y proyectos en común. María comenzó a creer en sí misma de nuevo, en su capacidad para amar y ser amada. Y aunque sabía que el camino tendría obstáculos, estaba segura de que no tendría que recorrerlo sola. Una noche, mientras caminaban bajo un cielo estrellado, Javier se detuvo y la miró profundamente. María, quiero que sepas que este viaje contigo ha cambiado mi vida. Quiero seguir construyendo esta historia, con todos sus altibajos, porque contigo todo vale la pena. Ella sintió como una lágrima rodaba por su mejilla, no de tristeza, sino de emoción pura. Yo también quiero eso, Javier. Gracias por no rendirte conmigo. En ese momento, entendieron que el amor verdadero no es perfecto ni sencillo, pero sí real, sincero y capaz de sanar las heridas más profundas. Y juntos, decidieron enfrentar el futuro con la certeza de que cada día sería una oportunidad para amarse mejor. El tiempo pasó y María sintió como su vida lentamente se reconstruía, piedra por piedra, con la ayuda de Javier y su propia fuerza interior. La herida que Carlos dejó en su corazón no desapareció por completo, pero aprendió a vivir con ella, transformándola en una lección de vida y crecimiento. Cada día era una oportunidad para descubrir que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación y compromiso. Una mañana soleada, Javier la sorprendió con una invitación inesperada. Ven, tengo algo que mostrarte. La llevó hasta un pequeño jardín que él había preparado con cuidado. Flores de todos colores adornaban el lugar, y en el centro, una mesa con 2 copas y una pequeña caja. María sintió como el corazón le latía con fuerza, sin saber qué esperar. Javier se arrodilló frente a ella, con una sonrisa cálida y segura. María, estos meses contigo han sido los más importantes de mi vida. He aprendido que el amor es paciencia, respeto y apoyo. Quiero que seas mi compañera de vida, en las buenas y en las malas. ¿Quieres casarte conmigo? María no pudo contener las lágrimas. No era solo la sorpresa o la emoción del momento, sino la certeza de que esta vez era diferente. Este amor era real, sincero y profundo. Sí, Javier, quiero casarme contigo, respondió con voz temblorosa, llena de felicidad. Los meses siguientes se dedicaron a planear una boda sencilla pero llena de significado. No querían repetir errores del pasado, sino celebrar un amor auténtico, rodeados de las personas que realmente importaban. Sus amigas, la familia y quienes los habían apoyado en el camino se unieron en una fiesta de alegría y esperanza. El día de la boda, María entró al lugar con una sonrisa radiante. Javier la esperaba con los ojos llenos de lágrimas, emocionado y orgulloso de la mujer fuerte que tenía frente a él. La ceremonia fue un símbolo de renovación, no solo de su amor, sino de su capacidad para sanar y confiar de nuevo. Durante los votos, María recordó todo lo que había vivido: el dolor, la incertidumbre, la lucha por encontrar su propio valor. Pero sobre todo, recordó la fuerza que la llevó hasta ese momento,
la voluntad de no rendirse nunca. Prometo amarte con honestidad, respeto y paciencia, dijo, mirando a Javier a los ojos. Él respondió con la misma sinceridad. Prometo estar a tu lado, apoyarte y construir contigo un futuro lleno de amor y comprensión. Después de la ceremonia, rodeados de risas, abrazos y música, María y Javier se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no radicaba en el lujo ni en la perfección, sino en la conexión sincera que habían logrado construir. Era un amor forjado en la paciencia, en la aceptación y en la esperanza. María entendió que ser rechazada en su propia boda no fue un final, sino el comienzo de una historia mucho más hermosa. Aprendió que el amor no es solo un sí dicho en un altar, sino una decisión diaria de caminar juntos, apoyarse y crecer. Con Javier a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío, porque sabía que el verdadero amor no se rinde ante las dificultades, sino que las transforma en oportunidades para fortalecerse. Así, la vida les regaló una segunda oportunidad, más auténtica y profunda que cualquier sueño anterior. Y María descubrió que, a veces, las pruebas más duras son las que nos preparan para las alegrías más grandes.